Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el capítulo 2 del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, vamos a estar mirando algunos pasajes de esta palabra y ver cómo podemos volver al primer amor. ¿Cómo hacemos para reconectar? Alguno dirá, pero ¿cuál es el primer amor? Yo no me casé, dirá alguno, con la que fue mi primer amor o el que fue. No se trata de con quién te casaste o no, ¿verdad? Se trata de ese amor inicial que vos pudiste haber tenido en algún momento para con el Señor y por algún motivo pudiste haberlo perdido. La Biblia dice en Apocalipsis 2, iniciando versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En Apocalipsis, en los primeros capítulos, nosotros encontramos ahí que hay un mensaje a 7 iglesias distintas. Son mensajes distintos, son mensajes puntuales para cada uno de esos lugares. Aquí habla la iglesia de Éfeso, y cada una de estas iglesias tenía como cualidades que hoy en día la iglesia puede tener también. Éfeso era una ciudad muy próspera, era como un puerto en el cual se hacían muchos negocios. Algunos dicen que incluso donde hoy está ubicado Turquía, esa era la zona a la cual se refiere específicamente aquí. En este lugar había un templo que era muy pero muy grande. Era tan grande, tan lindo, que formaba parte como de una de las maravillas que tenía ese tiempo. La gente iba a ese lugar para hacer negocios, todo lo que quería, pero tenía el punto de atractivo turístico a este templo de la diosa Diana. La diosa Diana era la diosa de la fertilidad y también de la inmoralidad. Y eso era algo que se liberó en ese pueblo. Un pueblo en el cual había muchísima prostitución, no solo de mujeres, de hombres también. Era un lugar donde las familias no permanecían conforme a la palabra de Dios durante mucho tiempo, debido a que esto estaba liberado. Era una ciudad en la cual habían muchos brujos, hechiceros, macumberos. Y todo ese tipo de trabajos eran hechos con libertad. Pero en medio de esa ciudad, acá leemos que se levantó una iglesia fuerte. Y el Señor en estos pasajes empieza a citar cualidades positivas de una iglesia impresionante. Yo conozco tus obras. El Señor le estaba diciendo: yo sé lo que haces. Yo estoy viendo lo que están haciendo a través de los ministerios, de los cultos, de las actividades que hacen. Eres una iglesia que trabaja incansablemente. Acá hablaba de que era una iglesia que tenía paciencia. Una iglesia tremenda, porque dice que no soportaba a los malos. Es más, exponía a quienes eran hipócritas, decían ser una cosa pero no lo eran en realidad. Era una iglesia que luchaba por la verdad, la santidad. Era una iglesia que discernía entre lo bueno y lo malo. Todo eso le llevaba a la iglesia, obviamente, a sufrir. Ha sufrido, dice el versículo 3. Sufrieron. Aprendieron el dolor. Era una iglesia que no había desmayado. O sea, miramos estos pasajes y es como que decimos: wow, si quiero ir a una iglesia, quiero ir a esa iglesia. Por esas cualidades que tiene, por esas características que están expuestas acá. Era una iglesia perfecta según todo lo que va mencionando aquí. Una iglesia que trabajaba mucho. ¿Y saben qué, hermanos? No está mal que uno se canse en el ministerio cuando está haciendo las cosas. Pero ¿saben qué? Si está mal enfriarse estando en el ministerio. Llega un punto donde una iglesia con tanta actividad puede perder intimidad.
Y es algo a lo cual vos y yo no estamos exentos. Porque la iglesia tiene que seguir siendo siempre ese lugar donde nos amoldamos al Señor y a su palabra y nunca al mundo. La iglesia siempre tiene que ser el lugar donde al pecado se le llama pecado y no donde se restringe y se dice no, eso ya no es pecado. Lo que la Biblia dijo que es pecado tiene que seguir siendo llamado pecado. La iglesia tiene que seguir siendo siempre el lugar donde uno es desafiado a dejar el camino sin el Señor y entrar a un camino mejor como el del Señor. La iglesia es ese lugar donde uno tiene que sentirse confrontado si no está haciendo bien, pero a la par amado para ser encaminado a ese camino de bien. Por eso nunca podemos hacer, hermanos, hermanas, de nuestra alabanza personal un show para mostrarnos a otros. Por eso nunca podemos hacer de nuestra comunión personal con el Señor algo tratando de mostrarnos a otro para que otro quite una conclusión o no de nuestra vida. Todas las cualidades eran tremendamente lindas, pero había algo que pasó. Versículo 4 del capítulo 2. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti. Fíjense todo lo bueno que había pasado, todo lo bueno que estaba citado, todo lo correcto que tenía. Pero, versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo más importante nunca va a ser lo que la gente afuera opine de vos o de mí. Lo más importante va a ser lo que Dios diga o no diga de nosotros. Por eso lo más importante y lo que más tenemos que cuidar es nuestra relación, nuestra comunión personal con el Señor. La iglesia de Éfeso se volvió una iglesia experta en el dolor, pero una iglesia seca en cuanto a amor para con el Señor. Una iglesia experta en lo que tenía que ver con actividad, pero seca en lo que tenía que ver con intimidad para con el Señor. Y si hay algo que el Señor no quiere que vos y yo dejemos, es nuestra comunión con Él. Y el primer amor tiene muchas características, muchas cualidades importantes que al transcurrir el tiempo y llevando un caminar con el Señor podemos ir perdiendo de vista. Podemos ir dejando de repente de lado. Tu comunión personal con el Señor tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Tiene que estar por encima incluso del rango que vos puedas tener aquí dentro de la casa de Dios. ¿De qué te sirve tener el título de pastor y perdiste el primer amor? Porque puede pasar. ¿De qué te sirve ser líder de célula de ministerio y no tener ese primer amor? Porque puede ocurrir. Y hoy en día vemos que hay muchos lugares donde se ha perdido el primer amor. Porque hay lugares donde uno dice, yo voy a la iglesia, yo hago esto, hago lo otro, como los primeros versículos estaban citando, pero esa persona no tiene gozo, no transmite esperanza, no habla fe, no habla bendición, no es una vida que uno mira y dice, yo quiero seguir esta vida. ¿Por qué? Porque perdió el primer amor. Porque cuando el primer amor está en una vida, cuando está en nuestro lugar, en nuestro corazón, estamos con gozo. Podemos estar en medio de la peor tormenta, pero tenemos paz, porque sabemos quién es el que nos cuida, sabemos detrás de quién estamos yendo. Estamos siempre llenos de fe, de esperanza. No faltamos a la casa del Señor, estamos ahí presentes, oramos todos los días, aprovechamos cuando podemos estudiar la palabra, la estudiamos. Si se abren oportunidades de estudiarla como el CEP, vamos y hacemos. Si hay una sala de oración abierta, no somos de los que la ignoramos ni la conocemos, sino somos de aquellos que decimos, yo sí o sí me voy, no sé cómo, pero al menos una vez a la semana voy a pisar esa sala. Quiero ser parte de los que deciden en el libre albedrío, formar parte de los que eligen pasar un tiempo ahí, entrar en ese cuarto de guerra. El primer amor es ese momento cuando nos enamoramos de nuestro Señor. Y ¿saben qué? El enemigo, si algo quiere atacar en este tiempo, es llevarte a vos y a mí a un desánimo.
llevarnos a conformarnos y a decir así nomás luego va a ser, ahí sube y baja. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros, si caminamos de verdad en Él, podemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y eso va a tener a alguien que tiene un corazón que está ahí constantemente contrito, humillado delante del Señor. Porque eso su palabra dice, que no desprecia al Señor, que no puede rechazar Él. Por una causa u otra todos podemos desanimarnos. Podemos. Pero ese es el momento que tenemos que volver a ese primer amor. ¿Será que hubo algo en tu comunión con el Señor que un día lo perdiste? ¿Será que hubo algo que tenías en algún momento de tu relación con el Señor y que ya no está? Por eso rápidamente miremos algunas actitudes. ¿Cómo identifico que perdí el primer amor? ¿Cómo sé que yo no tengo ese primer amor ahora? ¿Saben cuál es una cualidad, una característica en un hijo, una hija de Dios que ha perdido el primer amor? El aislamiento. Se aísla. El Señor nos llamó a habitar juntos como hermanos y uno se aísla, se va. El propio profeta Elías había tenido una gran victoria. Una victoria que resonó en toda esa tierra. Pero después de eso vino el ataque diabólico a través de Jezabel. Acaba ahí a su vida. Y dice Primera de Reyes 19:9. Fíjense, alguien que está sin ese primer amor, desanimado. Dice allí, se metió en una cueva. Primera de Reyes 19:9. Donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El desánimo, la falta del primer amor te aísla, levanta paredes entre vos y tu hermano, tu hermana, entre vos y tu líder, tu pastor, entre vos y lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y cuidado, porque el enemigo sabe que si te consigue aislar, te empieza a apartar. Y cuando te empieza a apartar, ahí fácilmente te puede lastimar. Y cuando Él te puede lastimar, ahí te puede reventar. Por eso vos tenés que cuidarte de ese aislamiento. El más interesado en que vos y yo nos aislemos, salgamos. No es otro hermano que habló mal de vos, no es otro que no te... No, es el enemigo que puede usarle a ese hermano, a esa hermana también. Pero el enemigo es el más interesado en que vos y yo nos aislemos. ¿Saben qué es lo peligroso? Que el que se aísla normalmente no quiere quedarse solo ahí, quiere que otros también se aíslen. El enemigo es muy astuto, papá, mamá. Si vos y yo nos aislamos, probablemente a los primeros que aislemos también es a nuestros hijos. Hay entornos de los cuales hay que quitar nuestros pies, a nuestra familia también, pero del Señor, de su casa. Hay gente que se aísla, perdió ese primer amor. ¿Saben qué? Cuando uno pierde el primer amor hacia el Señor, la excusa más pequeña es suficiente para ya no ir a la célula o a la iglesia. No hace ni falta que sea una excusa en serio, algo de guau que vino al pensar. Eso ya es suficiente. Para no ir, uno simplemente se va aislando. Por eso, hoy despertate. Si vos estás faltando constantemente a tu célula, al ministerio donde vos estás, a los cultos, volvé. Volvé, aunque vos decís no siento volver. Rompe con eso que el enemigo quiere hacer de mantenerte fuera del primer amor. Rompe con ese aislamiento. ¿Saben cuál es otra característica, cualidad de alguien que ha perdido el primer amor? Una autocompasión o victimización. Si la Biblia, Primera de Reyes 19, versículo 10, han derribado tus altares, empieza a citar ahí, porque el Señor le dijo, ¿qué hace acá Elías? Empieza a citar y le dice, mira, todos han derribado tus altares, mataron a espada a tus profetas. Y dice, solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida.
Si no tratamos esa pérdida del primer amor, empezamos a victimizarnos en todo. Él acababa de tener una victoria él solo contra esos centenares de profetas de Baal. O sea, ¿por qué iba a tener miedo delante de otros si había tenido una victoria él solo con Dios? Pero perdió el primer amor y se victimizaba. El que tiene esa victimización perdió el primer amor. ¿Saben qué? Dice frases como: de repente nadie luego me quiere. Me enteré que tuvieron por ahí una reunión, no me invitaron luego. Estuve enfermo y justo a mí no me visitaron, pero yo escuché que a otros sí le visitaron. Y empezamos. Estoy solo, nadie luego no ven luego mi talento, no ven luego mi don. Cuidado, porque ¿saben qué, hermanos? Cuando Dios levanta a alguien, no hay persona que puede parar. Entonces, si vos estás haciendo lo correcto, si estás en el camino correcto, puede ser que hoy no te dieron la oportunidad, mañana, pero el Señor se va a encargar de levantarte porque Él está haciendo la obra dentro tuyo. Si tenemos ese espíritu de victimización, de autocompasión, cuidado, porque esas son personas que piensan que solamente él o ella están haciendo bien y el resto está equivocado. Culpan a todos los demás por todo y nunca aceptan su culpa. Cuidado, todas las personas, el 100% somos imperfectos. Otra característica de alguien que perdió ese primer amor hacia el Señor es que empieza a tener un espíritu de crítica y de murmuración contra Dios y contra quienes sean las autoridades de turno en ese lugar. Número 21, versículo 5, dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, que era líder en ese tiempo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene, miren, dice fastidio de este pan tan liviano. Era pan sin gluten, ¿verdad? Imagínate, era pan apto para la dieta keto que algunos hacen, ¿verdad? Era pan light, pero no les gustaba, ¿verdad? Este pan tan liviano. Tenían comida, pero querían criticar. Fueron liberados de Egipto, que era el lugar donde ellos no querían estar en cautiverio, pero ahora se plagueaban de haber sido liberados de Egipto. El que pierde el primer amor murmura y critica a todos, no deja a nadie con cabeza. Hay líderes que están heridos por las murmuraciones, comentarios que en algún momento alguien dijo, y la grandísima mayoría de las veces son incluso mentiras. Tienes que cuidar tu corazón. Y cuidado si vos sos de aquellos que en este tiempo están murmurando y criticando todo. Gente que solamente ve lo negativo de todos, nunca puede alegrarse del éxito de otro, no puede gozarse cuando a su hermano le va bien. Y vos decís, alguien le dice, qué bendición, ¿viste cómo llegó? Sí, seguro le pagó por eso, ¿verdad? ¿Viste cómo llegó a ese cargo? Y sí, ¿qué será que hizo la hermana para llegar a ese cargo? ¿Verdad? Y todo nunca se pueden alegrar, nunca se pueden gozar con las bendiciones de otro. Hay muchas cualidades, pero otra, uno llega a tener una frialdad espiritual. Había una presencia tremenda recién cuando el hermano Héctor estaba orando y de repente, como en una presencia tan linda, vos y yo no vamos a poder sumergirnos en esa adoración. Cuidado si es que estamos en esa frialdad espiritual, porque eso es lo que el enemigo quiere que hagamos, que no podamos adorar, no querramos hacerlo. Nos fastidia venir a la casa, leer la palabra, adorarle. ¿Por qué el enemigo quiere hacer eso? Porque ahí detiene el llamado que Dios tiene. No es que Dios cambia su llamado, sino que se pone un stop ahí. ¿Por qué? Porque nos enfriamos.
Lo triste es que no solamente dejamos de adorar, dejamos de buscarle al Señor, sino que ¿saben qué? La frialdad empieza a desencadenar en cadena cosas terribles hacia abajo, empieza a haber una inclinación hacia el pecado. Lo que antes era malo, ahora ya no se llama malo. Empezamos a perder nuestra sensibilidad a la presencia de Dios, a la necesidad de la gente que Dios pone en nuestro entorno. Estamos indiferentes a si oramos, no oramos, si leímos o no leímos la palabra, ni nos recordamos, ni pensamos en eso. Nos enfriamos espiritualmente. Mi hermano, mi hermana, la voluntad de Dios es que no salgas hoy sin volver al primer amor. Que si llegaste a perder eso, hoy recuperes. Salmo 145, 14, el Señor dice: levanta a los caídos, sostiene a los agobiados. ¿Saben que hoy hay mucha gente que busca el pulgar arriba de la tierra en lo que va haciendo, mientras el pulgar del cielo está directamente para abajo en lo que está haciendo? Cuidado en la aprobación de quién estamos queriendo caminar, porque cuando estamos en el primer amor, preferimos incluso perder una amistad si es necesario, pero no perder nuestra amistad con el Señor. Cuando estamos en el primer amor, ¿saben qué? Estamos dispuestos, si es necesario, hasta perder el trabajo, esa alianza que nos está llevando fuera de la voluntad del Señor, que perder esa alianza, esa comunión con el Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sentimos una ausencia del Espíritu Santo que genera muerte en nuestra vida y no queremos eso. Queremos la presencia del Espíritu Santo que genera vida, que nos hace sentir aquello que viene del Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, ¿cómo volver al primer amor? Mirando la palabra, ¿cómo volver al primer amor? ¿Cuántos quieren volver al primer amor y no perder ese primer amor? Dice la Biblia, versículo 5 de Apocalipsis 2: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dentro de la casa del Señor sí puede haber gente que ha perdido el primer amor, que está alejado. ¿Qué dice el versículo 5? Empieza y lo primero que tenemos que hacer, hermano, hermana, lo primero si perdiste el primer amor, dice recuerda. Recordarnos es acordarnos. Hay gente que ya no se acuerda cómo era andar de verdad en el Señor, porque lo que se acuerda es andar en problemas o fuera del camino del Señor. Hay gente que ya no se acuerda cómo era fluir en el Espíritu, porque lo que le fluyen son pensamientos pecaminosos, lo que fluye es libertad para que el enemigo pueda operar. Y se olvidaron cómo era fluir en el Espíritu, cómo era estar ahí regocijado en el Señor. Recordá cómo eras ese niño o esa mujer, ese hombre sediento del Señor, que no conocía mucho, pero sabías: esto es lo que me conviene. Que quería buscarle, que quería servirle sin importar que digan o no. ¿Por qué? Porque le amabas, no por lo que decía alguien o no decía. Le querías servir porque tu corazón ardía por él. Le adorabas a él no para que alguien diga algo, no, le adorabas porque le amabas. Levantabas tus manos, le cantabas, estabas ahí. Yo no sé a quién hoy el Señor le quiere recordar. Y tal vez el Señor te está hablando y te está diciendo: ¿te acordás? Esa vez que levantaste tu mano y le dijiste al Señor: Señor, toma mi vida, contá conmigo de acá en adelante. Quiero que guíes mi vida. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde hiciste ese compromiso con el Señor? ¿Era de día? ¿Era de noche? ¿Hacía frío? ¿Hacía...? ¿Dónde fue? Ese momento que te entregaste por completo a Él. Qué importante, recuerda, dice el Señor. Porque ahí tu vida cambió, ahí vos detestabas el pecado y querías andar conforme a la palabra del Señor. Antes de eso vos tal vez pecabas, ni te diste cuenta o no te quebrantabas, pero después de eso decías: yo ya no quiero seguir ese camino, quiero ir hacia adelante. Y cuidabas de hacer la voluntad del Señor. ¿Quién se acuerda de las primeras canciones que cantaba para el Señor?
¿Cuáles eran esas canciones? ¿Cuál era esa canción que vos le cantabas y vos sentías que todo estaba bien, todo se empezaba a poner de otra manera? Tal vez para alguien era Dios de pactos, que guardas, que cumples tus promesas, que guías tu palabra. Otro tal vez cantaba, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Y le empezaba a adorar. No sé cuál fue tu canción. Pero ¿sabes cuál es una realidad? Que cada vez que vos te acordás de esa canción, algo pasa. Porque te está recordando qué había pasado ahí. Te está recordando historias, te está recordando. Ese era el momento donde no importaba nada. Yo quería cantar y cantaba y todo mi cuerpo sentía. Por eso que no importa cuánto tiempo pase, esa canción de repente suena o escuchás en algún lugar. Y si estás ahí concentrado, te quebranta, caen lágrimas, te volvés a conectar. Porque te conecta con ese encuentro con el Señor. Recuerda. ¿Hace cuánto no nos miramos al espejo? Y no es que muchos sabrán, no, hoy me miré al espejo y me peiné y no a ese espejo. Santiago 1, versículo 23 al 25, dice la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas persevera, dice, se olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Hace cuánto que vos no te mirás al espejo de la palabra? Y agarrás y pones ahí tu palabra y empezás a decirle, Señor, decime cómo estoy conforme a tu voluntad. Señor, si algo no estoy, mostrame, por favor, mostrame. Señor, ¿por qué? Señor, háblame que estoy dispuesto a oír. Señor, necesito que me hables. ¿Hace cuánto no te estás poniendo a mirar al espejo de esa ley del Señor que te trae libertad de todo aquello en lo cual el enemigo te quiere mantener atado? A veces nos miramos solamente al espejo natural y nos olvidamos de mirar a ese espejo espiritual que tiene el poder, la capacidad de cambiar absolutamente todo. ¿O acaso no te pasó que alguna vez te arrodillaste delante del Señor? Estabas dolido, estabas sin encontrar, estabas ansioso, ansiosísimo. Tal vez te sentías muy presionado, tal vez te sentías intimidado ante cierta situación, pero fuiste a postrarte delante del Señor. Me entrego. Sin reserva, acá estoy, Señor. Si algo podés hacer conmigo, hacé. Recuerda. Porque muchas veces lo que hacemos es poner un espejo hacia los demás. Y decimos, mirá lo que está haciendo. Y no quitamos la viga que está enfrente nuestro, decimos, Dios tenga misericordia de aquel, o no, de nosotros que tenga misericordia. Cuando recordás, el Señor te empieza a hablar nuevamente. Cuando vos empezás a recordar, ¿sabes qué? El Señor es como que te empieza a mostrar, sos vos en mis manos. Esto tengo para contigo, estos son los planes.
que llevan tu nombre, que yo puse contigo. Y hoy Dios te dice, vuelve hijo, vuelve hija. Porque los planes que tengo para contigo son de bien, son buenos. Volvé. Hermano, hermana, ¿qué fue lo que te hizo dejar el primer amor? ¿Será que dar demasiado sin recibir? ¿Será que fueron los afanes de este siglo? ¿Será que demasiado trabajo, demasiada actividad y poca intimidad con el Señor? ¿Será que algún problema que se prolongó demasiado y no se solucionó y te desgastó? ¿Será que fue el cansancio físico tal vez? No sé. ¿Será que fue la desobediencia al Señor? ¿Será que fue rebeldía? Versículo 5, recuerda. Por tanto, ¿dónde has caído? Luego dice, arrepiéntete. Es hora de volver donde todo comenzó. Y eso es en la cruz de Cristo. Donde todo lo que llega para morir, al llegar a la cruz, recobra vida, resucita. Hay parejas que tal vez están hoy acá a punto de separarse, que se dieron la última oportunidad o que tal vez nos están viendo ahora de forma virtual. Vuelvan a donde todo empezó, tal vez con solo recordarse por qué se enamoraron, por qué se unieron, qué les atrajo un día y empezar a recordar eso. A veces decimos, tengo que arrepentirme porque pequé acá, pequé allá. Hay que arrepentirse, sí, claro, sí o sí. Hay que arrepentirse. Si no confesamos nuestros pecados, no vamos a llegar al cielo. ¿Saben de qué también tenemos que arrepentirnos? De haber dejado el primer amor. Ahí dice, arrepiéntete. Y volver a la cruz, volver al Señor. ¿Saben qué? Nosotros no podemos llamar proceso, porque hay mucha gente que dice, estoy en un proceso y tenemos que saber diferenciar las cosas. Por eso no llames proceso a una decisión que tomaste sin consultar a Dios, porque eso, ¿sabes qué? Se llama consecuencia. Eso no se llama proceso. Si hoy hiciste tu guía del conquistador, vas a ver que en la palabra de Dios dice así como el gorrión, acá, allá. Te voy a leer donde dice para que tengas. Si no hiciste hoy tu guía del conquistador. El versículo 4 de Proverbios, el versículo 2 de Proverbios 26 dice así como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Por eso no podemos llamar proceso, estoy en mi... No, tú estás en la consecuencia de tu pecado. ¿Podés estar en un... Sí, se puede también estar, pero hay que diferenciar entre proceso y consecuencia. Porque si es un proceso hay que mantenerse en lo que uno está haciendo porque está en el proceso. Pero si es consecuencia, uno tiene que arrepentirse. Cambiar la manera de vivir, por eso es diferente y uno tiene que saber, estoy en la consecuencia de haber perdido el primer amor, de estar en el pecado, o estoy en el proceso porque estoy haciendo bien, me quiero restaurar, quiero cambiar. ¿En qué estamos? Porque si es en la consecuencia, entonces indefectiblemente necesitamos arrepentirnos. Y decirle al Señor, perdóname, Señor, por haberme aislado. Perdóname, Señor, por hacerme de la víctima y no mirar mi parte, por culpar a otros y no aceptar mi error. Perdóname por haber sido rebelde, por hablar mal de ti, de tu casa, de mis líderes, de mis pastores, de mis padres, del jefe, la autoridad que tú pusiste. Perdóname por mi frialdad espiritual. Hoy quiero volver, Señor. Y lo que dice acá, y con eso vamos terminando, arrepiéntete y dice, haz las primeras obras. La palabra es tan clara, es tan específica como para que a vos y a mí, sabes, que no nos queden dudas y podamos ya mismo dar los pasos que sean necesarios. Haz las primeras obras.
¿Saben qué? En Jeremías capítulo 6, versículo 16, miren qué específico lo que el Señor le decía al pueblo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por qué cosas, las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero obviamente, como todo en la vida, queda a criterio nuestro. Ellos dijeron: no andaremos. Hay gente a la cual hace tiempo el Señor le está llamando a parar y analizar el camino, a dejar a un lado el orgullo y preguntar. Si no sabemos, acá le decía: preguntad por las sendas antiguas. No te hagas el que sabe todo, preguntad. Hay gente que tiene más experiencia, que ya tiene más años, caminó en cosas que vos y yo todavía no caminamos. Y no importa que tu título figure más alto y otro. No, preguntá las sendas antiguas para andar por el camino correcto. Para ir a analizar tu camino. Si te perdiste, preguntá. Preguntá. ¿De qué te sirve hoy salir de la casa del Señor igual a como entraste? Pero por el orgullo vos decís: no, yo no voy a decir que necesito. Yo no voy a preguntar cómo puedo hacer para reconectarme, volver al primer amor. La paz vas a recuperar cuando volvés a esas sendas antiguas. Porque la paz no es un regalo, es un fruto. Un fruto que se siembra, se cultiva y después se cosecha. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, vamos a volver al primer amor. Que todo lo que te pasó hasta ahora sea algo que sirva, te ayude para ese crecimiento espiritual. Porque lo que el enemigo trae para mal, Dios lo puede convertir en bien. Y aún de lo más negativo podemos quitar algo positivo. Por eso no nos quedemos en lo negativo. Que esa traición te haga madurar. Te haga madurar. Que esa ofensa te haga entender que le molestas al mediocre, al conformista. No que te quedes ahí con esa ofensa, herido, lastimado. Que ese rechazo que te cerró una puerta, bueno, te conduzca a las otras puertas que Dios tiene abierto para vos. Que ese fracaso que vos o yo pudimos haber tenido nos haga crecer, aprender, para que volvamos a las primeras obras. Para que tu boca deje de estar cerrada cuando se refiere a testificar del Señor y vuelvas a hablar del Señor, vuelvas a testificar de Él. Que vuelvas a alabarle como un día le alababas. Volvé a buscar al Señor como le buscabas antes, ayunando, orando, doblando rodillas, juntándote con otro hermano, otra hermana. Volvé a lo que hacías antes, asistir a todas las reuniones que podías porque querías más del Señor. Arrepentite cada vez que te das cuenta de que algo no está muy claro, no está conforme. Arrepentite, pedile perdón al Señor. Si con alguien tenés que restaurar algo, restaurar con ese hermano, esa hermana. Arreglar. Hacer todos los cambios que sean necesarios para volver a ese primer amor y que te enamores del Señor. Porque no hay nada mejor que tener esa presencia del Señor en nuestras vidas.